Gracias, don David Palmeros, allá en Piedras Negras. Muy buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado santo. Saludos a todas las hermanas, los hermanos, donde quiera que se encuentren. Y que este tiempo santo sea para todos nosotros un momento de detenernos en esta vida agitada que llevamos, esforzada, por cierto, y permitiendo que la santa palabra de Dios nos haga crecer, nos haga reflexionar, aprender y por sobre todo comenzar a entender de mejor manera lo que Dios desea en nosotros. ¿Para qué? Para llegar al reino de Dios. Esta semana que ha pasado ha sido acá en Chile especialmente difícil para muchos ciudadanos de este país, sobre todo en el norte del país, donde se registraron intensas lluvias que produjeron inundaciones y reactivaron numerosas quebradas, algo muy inusual en el norte de nuestro país. Llueve muy poco. Llovió en 3 o 4 días lo que llueve en 3 o 4 años. Es algo muy inusual en ese sector de nuestro país, Chile. Y bueno, provocó importantes daños, gente sin agua, etcétera, corte de puentes, caminos cortados. Bueno, este largo país que tenemos, Chile, se cortó en varias partes. Y se había advertido a la población por diferentes medios que se prepararan. Este país es un país que es altamente tecnologizado, un país que tiene mucha cordillera, muchas quebradas por donde escurren las aguas cuando se llueve, que por supuesto hace aumentar el riesgo cuando llueve. Sin embargo, habiendo avisado por los diferentes canales que tiene este país tecnológicos, ninguno pudo impedir la pérdida de viviendas, muchas viviendas, pérdida de vidas humanas y algunas desapariciones de personas. Sabemos que este mundo confía cada vez más en sus propias capacidades y avances tecnológicos, pero desestima las advertencias. De la misma manera, la gran mayoría de las personas ignora o hace caso omiso a las advertencias que Dios hace y ha dejado en su santa palabra, las cuales fueron dadas precisamente para que estemos preparados, todos nosotros, todo este mundo y especialmente los llamados de esta edad. ¿Para qué? Para lo que ha de venir, ¿verdad? Todo esto nos recuerda además lo frágiles que somos frente a la naturaleza y cómo de un momento a otro, hermanos, nuestra vida puede cambiar por completo. Y también nos enseña la importancia de estar atentos a las advertencias y sobre todo de permanecer confiados en Dios y su palabra, que es el que tiene el control de todo finalmente.
Y bueno, en ocasiones Él permite que ocurran ciertos acontecimientos que sacuden a este mundo incrédulo, incluso con situaciones verdaderamente sorprendentes, hermano. La gente muere de manera muy sorprendente. Hoy en día leía una noticia que una persona falleció atropellada en el metro, en el subterráneo, atropellada por un auto. Si alguien le hubiese dicho a esa persona, usted va a morir atropellada por un auto dentro de la estación del metro, todos, todos se reirían, ¿verdad? Pero así sucede, hermano, cosas increíbles. Y bueno, como dije, en ocasiones Él permite acontecimientos que nos sacuden, incluso con situaciones sorprendentes, como dije, para ver si este planeta, con sus habitantes, reflexionan sobre su fragilidad y su necesidad de volver su mirada a nuestro Dios, al Dios Todopoderoso, nuestro Creador. Y como enseña la palabra de Dios, Él llama al arrepentimiento y desea que las personas se vuelvan a Él de una u otra manera. Nos llama la atención y debemos hacer caso y poner ojo y oído mientras haya tiempo de vida de cada uno de nosotros. Para un cristiano que guarda el sábado y se esfuerza por aprender las instrucciones que contiene la palabra de Dios, es muy importante tener en cuenta las advertencias. Nos esforzamos por sacar esa enseñanza, ¿verdad? De acuerdo a nuestro crecimiento, para permanecer vigilantes, atentos y con un corazón dispuesto a escuchar y poner por obra, con obediencia. Sobre todo cuando se trata de vencer las influencias de la carne, que son las debilidades humanas que todos heredamos a causa de la entrada del pecado que hubo en el huerto del Edén. Y para aprender estamos acá, para sacar conocimiento de cómo dé lugar, para dejar atrás el pecado y permitir que Dios forme en nosotros ese carácter santo, el cual perseguimos todos y con el cual también podemos presentarnos dignamente delante de Él. Somos llamados a desarrollar el dominio propio, esa fortaleza interior, hermanos, que el Santo Espíritu de Dios produce en quienes le obedecen, para decir no al pecado y para decir sí a los caminos de Dios, sin dejarnos arrastrar, hermanos, por corrientes que abundan en este mundo. Miremos para comenzar en Gálatas. Gálatas, hermanos, para identificar estas obras de la carne. Veamos por favor en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que también se puede traducir como partidismo de alguna manera, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuchamos la semana pasada, ¿quiénes no heredarán? Aquí hay otra cantidad de situaciones o cosas humanas que hacen que no heredemos el reino de Dios. Pablo nos advierte. ¿Qué sucederá si nos dejamos llevar por el pecado? Estuve mirando también los libros del señor Armstrong y hay un libro que dice, donde él cita, y lo cito textual también ahora, una reflexión de él, el libro ¿Qué significa conversión? Dice, frecuentemente las personas convertidas son abrumadas por tentaciones más poderosas que las anteriores a su conversión. Luchan contra el pecado, se esfuerzan por sobreponerse, pero aún no son perfectas. Algunas veces son sorprendidas con la guardia baja. Cierro las comillas. Eso lo cita textual el señor Armstrong en este libro ¿Qué significa conversión? Más de alguno, hermanos, ha palpado en carne propia estas palabras, ¿verdad? Son realidades a las que todos nos enfrentamos cada día en esta lucha diaria que tenemos, hermanos, por ser llamados. Tenemos debilidades y por ahí seremos atacados por nuestras debilidades. La diferencia es cómo respondemos a esos ataques, a esas debilidades. De todas las criaturas que Dios creó sobre la tierra, solo el ser humano recibió la capacidad de elegir, de decidir por sí mismo. Y por supuesto, decidir qué camino tomar. Tenemos ese don que conocemos todos como el libre albedrío. Dios lo puso en nosotros, hermanos, en cada uno de los seres humanos que existe sobre este planeta. Que es esa facultad para que voluntariamente escojamos entre el bien y entre el mal. Los animalitos, en cambio, actúan conforme a su instinto, con el cual fueron creados, y el ser humano, por el contrario, recibió de Dios la capacidad de decidir voluntariamente, hermanos, cada día, si obedecerá a Dios o seguirá los deseos de la carne, que son fuertes, estamos de acuerdo. Siempre tendremos que elegir. Nuestro Dios Todopoderoso, si hubiese querido, podría haber creado seres humanos como simples autómatas, lo hemos dicho anteriormente, seres autómatas como carnales, que les fuera imposible pecar, pero sabemos que el hombre es la cúspide, hermanos, de la creación física que hizo nuestro Dios Todopoderoso. Fuimos creados semejantes a Él. Y está moldeando y formando a seres humanos para convertirlos en dioses, miembros de su familia. Y para moldear ese carácter que Dios desea que formemos todos, estamos acá. Es indispensable aprender a desarrollar ese libre albedrío.
No hay otro camino. Cada ser humano debe decidir si seguirá el camino de la vida o el camino de la muerte. El camino de la obediencia o la desobediencia. Así lo ha dispuesto nuestro Dios. Veamos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: Tomó pues Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Eterno Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. La primera advertencia dada al ser humano en este planeta, entregada por el Eterno. No lo hagas, le dijo, porque si lo haces te irá mal. Hazme caso. Pero no hicieron caso. Eligieron el camino equivocado, el camino de la desobediencia, el sufrimiento y la muerte. El carácter santo no se puede imponer a la fuerza, hermano. Debe formarse a través de decisiones personales, conscientes, con perseverancia, como hemos aprendido, con obediencia. Y ahí estamos todos nosotros, aprendiendo cada día a ponerle fuerza y ser contrario a todo lo que nos hace mal. Aprendiendo a caminar, como se dice. Desde el huerto del Edén hasta nuestros días, Dios ha puesto delante de cada ser humano dos caminos. En otras palabras, siempre nos ha dicho: escoge pues la vida. Muchas veces el Eterno, con su gran amor, ha advertido a su pueblo, con su infinita paciencia, por supuesto, que siga sus instrucciones, que no se desvíe, que sea fiel, que sea leal, constante a su palabra. Esto ha quedado, por ejemplo, para nuestro entendimiento y para todas las generaciones, hermanos, que puedan leer la palabra de Dios. Veamos, por favor, en el libro de las reiteraciones, como decía Mr. Mortensen, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, dice: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En el 19 dice: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Estas palabras fueron dirigidas al antiguo Israel. Lo vemos aquí. Pero también, hermanos, han quedado registradas como enseñanza y advertencia para todos nosotros. Más adelante, la Biblia también,
Josué, en el libro de Josué, también nos encontramos el mismo llamado. El pueblo era constantemente llevado hacia otros dioses y a costumbres paganas de las naciones donde ellos iban pasando, naciones vecinas, apartándolos, por supuesto, de los caminos del Eterno y siguiendo sus propias ideas y decisiones. En realidad no ha cambiado mucho el asunto. También hoy el mundo continúa yendo en pos de otros dioses, filosofías, costumbres, alejándose cada vez más de Dios, del Dios verdadero, y sigue confiando en sus propias ideas y decisiones, en abierta oposición, hermanos, y rebeldía a los caminos del Eterno. La Escritura nos muestra más bien dicho, que esta tendencia se intensificará a medida que nos acerquemos al tiempo final. Comentaba con un hermano hace algunos días que en Chile es muy común ver en las calles anuncios colgados en los postes, así con teléfono, con todo, que ofrecen lectura de cartas, del tarot y otras prácticas espirituales. Es muy normal verlo, a mí me llama la atención. Cosas que son totalmente contrarias a las enseñanzas que Dios nos tiene aquí en la Biblia. Bueno, esto nos muestra hasta qué punto la sociedad actual se ha alejado de los caminos del Eterno, buscando respuestas en lugares equivocados. Por eso, los llamados debemos orar y permanecer vigilantes, hermanos, ojitos abiertos de lo que nos rodea, procurando examinar también nuestra propia vida para fortalecer nuestra relación con el Padre, para no caer y no ser arrastrados por el Dios que rige este mundo y sus muchas manipulaciones de diferente índole, hermanos. Ocupará todo lo necesario, incluyendo la familia. Veamos entonces, por favor, en Josué, ya que lo mencionamos, el último capítulo de Josué, capítulo 24. Capítulo 24, que nos muestra que hasta el último instante permaneció preocupado el pueblo Josué por lo que veía en ellos. Josué capítulo 24, dije, versículo 14. Dice, ahora pues, Josué hablándoles, temed a Eterno y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Eterno. Y si mal os parece servir a Eterno, escogeos hoy a quienes sirváis. Las dos alternativas nuevamente. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Eterno. Surge la pregunta, hermanos, ¿quién gobierna nuestra casa?
La gobierna Cristo, el trabajo, el dinero, las redes sociales, el entretenimiento. Tenemos que tener ojo con eso, hermanos. Josué aquí exhorta al pueblo a ejercer el dominio propio y los insta a tomar una decisión mediante su libre albedrío. Los llama a abandonar de una vez por todas las viejas costumbres de idolatría traídas desde Egipto y dejar de honrar a Dios solo con palabras. Los invita a servir al Eterno con un corazón sincero y obediente, guardando las diferencias, hermanos, entre aquella época y nuestra época actual. Este mismo principio sigue plenamente vigente el día de hoy para todos nosotros. No basta con decir creemos en Dios. Nuestra fe, hermanos, debe reflejar frutos de obediencia, fidelidad y perseverancia a toda costa, hermanos. Nuestras decisiones que tomamos cada día reflejan a quién hemos elegido servir en nuestra vida. Veamos ahora cómo respondió el pueblo en el versículo 16 del mismo Josué. Como respondió en aquel momento, dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Eterno para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales hemos pasado. El versículo 19 dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Eterno, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Versículo 20 dice: si dejareis a Eterno y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Eterno serviremos. 22. Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Eterno para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Eterno Dios de Israel. Quitad pues a los dioses ajenos que habitan entre vosotros. Pensemos, hermano, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, sabemos cómo terminó la historia, a pesar de que el pueblo declaraba ahí delante de todos, para que todos los vieran, que servían al Eterno. Con el tiempo no permanecieron fieles y volvieron a apartarse a otros caminos. De la misma manera, cada uno de nosotros, hermanos, es testigo de sus propias decisiones. Nuestro compromiso no debe ser para agradar a ojos humanos, a ojos de hombres, como lo hemos dicho tantas veces,
sino para permanecer fieles al Eterno. Nos interesa el qué dirá el Eterno, no el vecino ni el hermano. Esforcémonos, hermanos, cada día por vivir conforme a su voluntad. Veamos, por favor, en Hebreos, para ir terminando. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 22 en adelante, dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si tuviéramos que resumir en una sola frase todo lo que les he comentado, podríamos decir que el libre albedrío exige dominio propio para obedecer las advertencias de Dios. Es decir, Dios nos da la libertad de elegir, pero también espera que, con la ayuda de su Santo Espíritu, ejerzamos dominio propio para escoger el camino de la obediencia y no el camino de nuestros propios deseos carnales. Si ponemos nuestra voluntad en obedecer a Dios, vendrá el tiempo cuando también nosotros vamos a poder decir, al igual que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cada día Dios pone delante de nosotros la misma lección que puso delante de Adán, del pueblo de Israel, de Josué y en fin tantos otros. Cada decisión, hermanos, por pequeña que parezca, va formando nuestro carácter y debemos decidir cada día por nosotros mismos qué camino tomaremos. Y en este presente tan peligroso, hermanos, donde la corrupción, la violencia, la muerte pareciera que es pan de cada día y nos rodea por todos lados, la advertencia de Dios sigue siendo la misma. Escoge pues la vida. ¿Para qué? Para que cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nos encuentre habiendo escogido cada día de nuestra vida, a partir de cuando comenzamos a adquirir el conocimiento de Dios y la verdad, escogiendo cada día el camino de la obediencia, perseverando en la fe, permitiendo que su Santo Espíritu forme en nosotros el carácter que Él desea ver
cuando Él regrese en sus hijos, llamados y escogidos. Hasta la próxima, hermanos.